Gabriel, le preguntamos justamente por el dato de inflación. ¿Qué opinión amerita para usted justamente ver esta baja de inflación? Bueno, es un buen dato y es lógico que se pueda festejar. Tampoco es un dato para descorchar champagne, ¿no? Si 2,7 sigue siendo un dato muy elevado. Nuestras primeras estimaciones de noviembre es que serían un poquito más. Pero de todas maneras creo que el camino hacia una inflación más baja está cimentado. No nos debería extrañar. A esta altura del partido, por ejemplo, cuando fue la convertibilidad, la inflación ya era menor al 1%. Entonces, que tengamos a una inflación baja, y que en algún momento, hacia fines del año que viene, por ejemplo, llegue al 1%, debería ser lo lógico, ¿no? Se aleja el riesgo de una hiperinflación con estos datos, ¿no? Teniendo en cuenta la situación macroeconómica, ¿cómo es su No, los visión riesgos de respecto? hiperinflación tienen que ver con shocks que puedan producirse y que no haya reservas en el Banco Central para afrontar esa situación. O sea, si Argentina, aunque la inflación fuera, perdón un segundito, Sí. aunque la inflación fuera del 1% mensual, si hay un shock externo, o hay un shock político porque le va mal a Milei por alguna otra razón, si pasara algo parecido a lo del tequila, por ejemplo, y cayeran mucho los depósitos bancarios, por más que la inflación esté baja, tendríamos una corrida cambiaria importante, más cuando el dólar está percibido como barato. Entonces, y sin reservas en el Banco Central, si esa fuera la situación, tendríamos un serio problema y una sensación de que podría haber una hiperinflación. O sea, que para que no haya riesgo de hiperinflación, se terminen los riesgos de hiperinflación, que son bajos ahora, pero no son nulos, son más bajos por ahí que el del pasado reciente, pero no son nulos. Debería haber una buena cantidad de reservas en el Banco Central con capacidad de ser usadas. Y bueno, todavía estamos lejos de eso, ¿no? Si no, siempre tenemos que convivir con riesgos de brotes, de corridas cambiarias. Esas corridas cambiarias pueden traer algún miedo de hiperinflación. Pero no, claramente no, hoy no es el escenario de hiperinflación. Hoy el escenario normal es que las cosas no se desmadren, que no haya ningún shock, nadie puede estar previendo un shock en particular, y que la inflación vaya bajando permanentemente. Gabriel, ¿y qué opinión merece usted lo que dijo el presidente en las últimas horas con la baja de la inflación y sobre todo para los próximos meses? Que si esto sigue así, tal vez la devaluación mensual sería un 1% y se podría levantar el cepo. ¿Es viable eso? Son dos cosas diferentes. El Pro Impact claramente podría pasar al 1% o a 0 si quieren. Sin emisión monetaria, sin problema fiscal, no hay ninguna razón en realidad para que la devaluación sea mayor a 0. Así que eso es una decisión del gobierno que la puede tomar en cualquier momento. Por lo que dijo Milei, parecería que en enero o febrero sería más factible pasar al 1%. El cepo es más complicado, pero también, si quieren, lo pueden levantar ahora porque ahora hay un momento de euforia financiera, así que pueden aprovechar. Pero el problema con el cepo es la cantidad de pesos en el mercado que va a seguir habiendo, que no tiene nada que ver con el tema de las leyes y con las cosas que dice el gobierno, sino con el que tiene la gente en su poder, o sea, el público que tiene pesos, que tiene depósitos, que tiene bonos, no los bancos, sino que tiene bonos la gente, los fondos de inversión, etcétera. Y si corrieran contra el peso, es una masa de unos 100.000 millones de dólares y no hay con qué afrontar nada, ninguna corrida de ningún tipo. Es lo que te decía antes, ese riesgo sigue estando. Y cuando hay cepo, lo que repercute es en la brecha cambiaria. Pero bueno, si vos levantás el cepo, dejas que las empresas retiren dividendos acumulados y cualquiera puede comprar dólares, es más exigente un esquema cambiario unificado que un esquema cambiario con cepo. Con cepo tenés como un amortiguador que es la brecha cambiaria. Por supuesto que si te sube mucho la brecha, estás en problemas. Pero yo creo que no tienen apuro en levantar el cepo y tampoco es necesario para los objetivos incluso políticos y económicos, que serían bajar la inflación, seguir bajando la inflación y que la economía se reactive. No hace falta hacer nada con el cepo.
Después del triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, tanto México como Brasil devaluaron su moneda. ¿Argentina debería hacer lo mismo? ¿Por qué no lo hizo? No, bueno, Argentina por un lado devalúa porque hace el 2% del CRON todo el tiempo. Lo que pasa es que la inflación se come esa devaluación. Pero si devaluas más, vas a tener más inflación hoy en día. O sea que la única manera sería un esquema de explotación libre, pero el esquema de explotación libre en Argentina es muy complejo. Estamos muy lejos de poder, a mi juicio, de poder explotar libremente, porque no es una típica volatilidad, sino que sería algo mucho más complicado. Pero bueno, sí, lógicamente que la depreciación del real pone presión. Entonces, esa presión debería traducirse primero en un aumento de la brecha cambiaria. Pero en este momento justamente hay un momento de flujo de dólares en la Argentina por el blanqueo y demás que hace que la brecha no suba, que se mantenga, que haya bajado. Entonces, estamos un poquito en ese sentido con la contramano de lo que pasa en el mundo. Pero bueno, hay que ver cómo quedan las cosas, cómo van quedando en los próximos meses. Y con un dólar bajo siempre va a haber una tensión y una preocupación que en algún momento Argentina no va a tener que hacer alguna cosa, una devaluación, o va a estar expuesta en caso de flotación cambiaria, no va a quedar expuesta a devaluaciones demasiado elevadas. En un país como Argentina, el monetario tiene otra repercusión, por ejemplo, que en Brasil. En Brasil no importa mucho a la gente, no le importa nada qué pasa con el Brasil, con el real y el dólar. Es común que la gente ni se entera, ni le importa. En Argentina, si empieza a subir el dólar, está todo el mundo preocupado, sería tapa de los diarios. Es muy diferente la importancia del dólar en Argentina que en Brasil. Por lo tanto, es muy diferente los recuerdos que hay que tener cambiariamente en un país o en otro, ¿no? ¿Y cómo ve la política del déficit cero? Usted en algunas declaraciones había indicado que cuando habían asumido en funciones, allá por el gabinete de Sergio Massa, en el Ministerio de Economía, iba su déficit fiscal a un 4% del PBI. Y después empezaron los problemas con las cuestiones de los valores de carne, en el campo también, de diferentes hortalizas. Y ahí empezaron tal vez esos problemas y el déficit fue aún mayor. ¿Cómo ve esta política de déficit cero? No, el déficit, cuando en agosto del 2022 tendía, pasaba de más o menos del 3,5% hacia el 4%. Lo logramos bajar al 2%. Pero la sequía nos hizo la semana pasada, nos restó un punto, y más o menos terminó en 3%, el déficit 2,9% del PBI en 2023. Yo quería al comienzo que directamente vaya a cero la parte primaria, ¿no? Que haya equilibrio primario. Ahora hay un superávit, digamos, de 1,6, 1,7. Y yo creo que la política esta es lo mejor que ha hecho el gobierno. Pasar rápidamente al superávit fiscal primario y hacerlo muy rápido. Eso creo que son las dos medidas más importantes que hay, ¿no? Y que son la base de las mejoras posteriores en términos de inflación y ahora de recuperación de actividad. Creo que lo que hizo mal el gobierno fue alentar, antes de asumir, que el dólar se podía ir a cualquier lado porque podía haber una dolarización, que para todo el mercado era una dolarización sin dólares y era muy preocupante. El peso era una porquería, era un excremento. Todas esas cosas que hizo Milei, que le vinieron bien en la campaña electoral, le jugaron en contra cuando asumió, porque hubo mucha remarcación de precios, de ahí bajó mucho el salario y ahí se armó la recesión, una recesión que era evitable, que el gobierno no la pudo evitar. Pero ahora sí la economía se empieza a recuperar. Pero el déficit, volviendo a tu pregunta, era muy importante que haya superávit fiscal primario. De hecho, Massa lo había planteado para el 2024, 1% de superávit primario como objetivo. El gobierno fue más allá de eso, 1,7, y lo hizo, porque una cosa también a veces es decirlo y otra cosa es concretarlo. Y lo hizo súper rápido, y eso es un gran mérito para mí, que el gobierno, más allá de cierta brutalidad en la manera de hacerlo, creo que esa fue una medida muy oportuna. Bien, Rubinstein, queremos agradecerle por esta comunicación con nosotros y todo su análisis. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.